Muy buenas América Latina, les habla Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicado a formar traders desde el año 2005. Para aquellos que no me conocen, comencé en el mundo del trading en el año 2001 y lógicamente tengo una buena cantidad de años y desde ya lógicamente una gran cantidad de experiencias en choques, golpes que este mercado me ha propinado. En el 2003 abrí mi primera cuenta real, en el 2005, como hacía mención, fundé Molefex para poder compartir conocimientos, análisis a una gran cantidad de personas que desconocen y siguen desconociendo todavía el mundo del trading. Por eso es que aquí nos encontramos junto con XM y vamos a hablar el día de hoy de una de las herramientas que considero vital, que es el backtesting en el trading. Hay una frase que la tengo de cabecera, la tengo desde hace muchos años y es que quien no tiene un plan se encuentra en los planes de otros, quien no tiene un plan se encuentra en los planes del mercado. Quédense con esta frase porque más de una vez seguramente, si no lo han hecho, probablemente alguna vez lo van a hacer, van a ingresar al mercado y probablemente cuando estén con su orden dentro del mercado algo sucede y hay un montón de preguntas que van a aparecer y las respuestas no las tenían y deberían haber estado planeadas previamente. Bien, acá me siguen saludando. Muchas gracias Leonardo por tus comentarios y por compartir tu experiencia. También Juan, son más que bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poquitito del backtesting, de la hoja de testeo y de la fortaleza, y les voy a subrayar, de la fortaleza de la propia comprobación del sistema. Créanme que no sé si hay una estrategia mejor que otra o la estrategia de las mejores. Sí les voy a decir que su estrategia, la que ustedes corroboraron, la que ustedes probaron, la que ustedes conocen, la que ustedes optimizaron, es la estrategia correcta. Entonces, ¿cómo hacerlo? Conociendo ese sistema, esa estrategia que están desarrollando a partir de una hoja, una planilla, y observar cómo se ha comportado en el pasado y lógicamente cómo se está comportando en tiempo real. Cuando uno elabora una hoja de testeo, lógicamente tiene que definir una muestra. Y para elaborar una hoja de testeo, algunos, sobre todo que son un poco más nuevos, tienen que tener algún instrumento, alguna herramienta. Posiblemente algunos de ustedes estudian y operan con noticias, otros operan con algún indicador matemático, otros con chartismo y con patrones gráficos, que lo que nos tratan de ayudar es respecto a cuál va a ser el posible escenario futuro. Esta es la única realidad. No dudo que ustedes y yo y gran cantidad de personas que estamos en los mercados financieros, la única razón por la cual estamos es para ganar dinero. Pero ganar dinero es el resultado de un trabajo y un trabajo que es un poco más complejo que simplemente comprar y vender. Entonces, aquellas personas que están tomando decisiones en demo o en real en este momento que me están oyendo, y hay una gran cantidad diversa, hay varios en demo y una gran cantidad en real y alguno que otro pro. Seguramente tengan un sistema, no importa cuál. El tema es que el sistema sea efectivo y les permita generar ganancias en el tiempo. Más de una vez me dicen, compartime una estrategia, compartime un indicador que sea efectivo. No tengo problema. De hecho, los webinarios que brindamos están permanentemente a partir de herramientas, indicadores y un montón de instrumentos que utilizamos. Bienvenida, Nidia. Adelante. Van llegando algunas personas más. Los que no me escuchan debe ser, sinceramente, algún problema de ellos. Denme un segundito que le voy a manifestar que corrija. ¿Sí? Bien, ahora sí, mil disculpas. Se lo envío directamente porque no escuchaba a una persona que estaba sumando. Entonces, volvemos un poco a la parte más importante que es tener un instrumento, tener una estrategia. Hay un video muy interesante que nosotros tenemos y está dentro de nuestro canal de YouTube. Para los que no me escuchaban, Moretex, creador de Trader, pueden encontrar, que hablamos de los 7 pasos que se requieren para formar una estrategia. En ellos mencionamos, a grosso modo, que ustedes deben tener un instrumento, un activo, sea un par de monedas,
sea un commodity, sea una acción, sea un índice elegido para tomar decisiones. Tienen que haber fijado una temporalidad. Van a ser traders scalpers, van a tener posiciones tipo swing trader con mayor plazo, van a ser traders en posición. Tienen que, por duración, definir qué tipo de escenario van a estar dentro del mercado. Y lógicamente tienen que tener una estrategia, algo que les indique no solamente cuándo entrar, sino que les indique cuándo salir. No importa cuál, puede ser un indicador, algunos pueden ser una moneda, algunos pueden tener algo de la suerte, no lo sé, cada uno tenga una herramienta, no importa cuál, pero tenga una. Aquellos que están con la moneda, lamento que no creo que puedan ir muy bien el tiempo, porque bueno, la probabilidad es del 50-50, pero aquellos que estudian patrones, estudian psicología de masas, estudian chartismo, estudian figuras que han sido utilizadas en el pasado con una probabilidad de éxito asociada, es probable que tengan sí, probabilidad de ocurrencia en el futuro. Una vez que hayan definido esa estrategia, tienen que pasar a la parte del backtesting, probar su estrategia en el instrumento utilizado. Y obviamente recolectar una gran cantidad de datos, que empiezo a explicar ahora, respecto de cómo se ha comportado en el pasado. Tengo que tomar una decisión respecto a si esa señal tiene probabilidades asociadas a favor, entonces es posible que la ocurrencia se dé en el futuro. Ciertamente los ciclos existen, ciertamente hay momentos de auge, momentos de mercados alcistas, hay momentos de mercados bajistas, hay lateralizaciones. Y estos indicadores o herramientas estadísticas que se brindan en el análisis técnico de mercado o bien a partir de la publicación de noticias, entonces de esa forma uno puede quizás encontrar alguna probabilidad asociada y desarrollar un sistema. Es clave, y a mi entender importantísimo, es que vean esas señales, cómo se han comportado en el pasado para reconocer si hay alguna probabilidad asociada a favor y a partir de allí conocerla en detalle. Cuando hablamos de backtesting o hoja de testeo, uno debería tomar fecha y hora de la señal, el tipo de operación, si es compradora, si es vendedora, los precios de entrada y salida, el máximo de ganancia obtenido, el máximo de pérdida, la cantidad de pérdidas consecutivas y un montón de información que les va a brindar el poder analizar. Aquí Juan nos va sumando un comentario, son más que bienvenidos que aporten, nos den ideas y lógicamente nos vayan confirmando si el audio y todo funciona de forma correcta. Nos comenta que opera en 30 minutos, nos pregunta si hay mucha diferencia de pasar a 15 minutos y bueno, me agradece la respuesta. Lo cierto es que depende del instrumento, porque hay instrumentos que tienen mayor movilidad, mayor aceleración en precios en determinados momentos y otros que no. Y posiblemente no haya tanta diferencia, pero seguramente cuando lo estudies vas a encontrar con mayor claridad cuál es la diferencia de asertividad y probabilidad entre una sesión y la otra. Volviendo a la elaboración de esa hoja de testeo, no solamente la tienen que desarrollar, sino también tienen que tener una importante cantidad de muestras, nos referimos por lo menos a 400 o a 500 sesiones. Y para poder visualizarla y tenerla claro, me traje en este momento un Excel de uno de los alumnos que estuvo trabajando con un sistema, con un indicador, con un instrumento. Y me pareció importante compartir esta información para que ustedes vean de qué manera y de qué forma se desarrolla una hoja de testeo o el backtesting, por lo menos de forma básica, porque ciertamente aquí tenemos unas 12 columnas, pero posiblemente podrían ser 14, 15, 16 o 18. Así que si la están viendo en este momento conmigo, lo que voy a hacer es compartir claramente ¿sí? La información brindada. Es un sistema con bandas de Bollinger. Utiliza como rótulo de la muestra las bandas de Bollinger de 21 periodos en la media móvil. Utiliza periodos de 2 desvíos estándar, más 2 desvíos estándar y menos 2 desvíos estándar. Ha definido como instrumento a utilizar el dólar canadiense y lógicamente la temporalidad en este caso es de 1 hora. Entonces, está definiendo los rótulos porque como bien nos preguntaba recién Juan,
cualquier cambio en alguno de los rótulos posiblemente nos traiga un cambio en ¿qué? En los resultados. Y define cuál va a ser su zona de entrada y su zona de salida. Trigger se le conoce en el trading, en la jerga del trading, al gatillo. Y la entrada, en este caso, porque bandas de Bollinger tiene varias alternativas para los ingresos y salidas, va a ser a partir de el cierre de una vela cruzando la media móvil de 21 periodos. ¿Qué significa? Que cuando cruza 21 periodos, el precio cruza la media móvil de 21 periodos, va a ingresar en compra o en venta en caso de que si el cruce es de norte a sur, de arriba hacia abajo es venta, y en caso de que el cruce sea de sur a norte, va a ser de compra. Y ha agregado un filtro de entrada que es el cierre de la vela. Vamos a ir directamente a la plataforma, vamos a definir un nuevo gráfico, en este caso era el USD CAD o el dólar americano versus el dólar canadiense. Vamos a poner nuestro template directamente de pantalla. Vamos a recordar que tomaba en una hora con una media móvil de 21 periodos. Entonces vamos a ir a una hora, vamos a insertar el indicador, en este caso un indicador que son las bandas de Bollinger, y lo vamos a definir con los 21 periodos que tenía utilizado, con más o menos 2 desvíos estándar. Bien, lo aplicamos y nos aparece algo así en nuestro gráfico. ¿Están bien? ¿Me siguen en forma atenta? ¿Me están escuchando? Por lo que veo, las señales correctas según me indican, pero les pido por favor me confirmen con un OK, que está todo bien, que se escucha bien. Muchísimas gracias, Erika, Luis. La idea, lógicamente, es poder hacerlo más claro, simple y sencillo la instrumentación de la hoja de testeo para, lógicamente, sacar primero una primera probabilidad del muestreo si tenemos señales a favor o no, y segundo, poder ir un poco más profundo y tratar de optimizar un poco el sistema. Entonces, nos venimos directamente a los gráficos y vamos a ver cómo es su señal según el rótulo que ha definido. En este caso, vamos a tomar una muestra, por ejemplo, desde aquí, desde el 11 de marzo. Vemos que el precio cruza la media móvil, entonces los cruces de abajo hacia arriba son señales de compra y toma como filtro de entrada la primera vela que abre luego de el cruce. La primera vela cierra por encima de la media móvil, por lo cual la apertura siguiente en 1.2560 hubiese sido su precio de compra. Bien, vamos a correr un poquito para ver cómo se manifestó la señal y como manifiesta en el Excel, el cierre de vela cruzando la media móvil de 21 periodos es la entrada y la salida es cuando toque la banda, ¿sí? Es la banda superior siguiente o la señal contraria. Depende si es positiva o lógicamente depende si es negativa. Está haciendo mención que en caso de que el precio toque los dos desvíos estándar positivo, le da salida. En este caso estuvo muy cerquita, como no cerró, en este caso cerró la operación en la señal contraria, cuando cruzó y abrió la siguiente vela por debajo de la media móvil. Por lo cual, en este caso, que había entrado en 1.2560, salió en 1.2535, unos 25 pips en contra de su señal. La primera operación es menos 25. La siguiente operación entró en 1.2536 y como observamos, aceleró y al tocar la banda hubiese dado salida en cerca de 1.2511, por lo cual la siguiente señal hubiese sido 25 puntos a favor. Bien, ¿me van siguiendo hasta aquí? Entonces, volviendo al Excel, tomó una muestra más que relevante, en este caso 47 señales en temporalidad de una hora, después lo amplió, pero le cambió en más 2,5 desvíos estándar, con el objetivo de tratar de ganar mayor cantidad de puntos en caso de un movimiento tendencial. Como podemos apreciar, tomó la cantidad de muestras, mostró el trigger de entrada, tipo de señal, si fue compradora o vendedora, el día y la hora de entrada, el precio de entrada, y lógicamente el día y la hora de salida y el precio de salida. De esta manera uno puede observar claramente que
hay ganancias y pérdidas, ¿sí? Y el resultado neto en puntos. Significa, lógicamente, si salió directamente en la zona de la banda de Bollinger o con la señal contraria. Y observó en el recorrido que en algún momento le podría haber dado mayor cantidad de pips y también midió la pérdida máxima con el objetivo de saber cuánto es la pérdida máxima que tolera el sistema y también para ver de la cantidad de ganancias que obtuvo, que es ya la parte de optimización, cuánto lo que se quedó. Entonces, si uno hace un ejemplo, por ejemplo, con la primera señal, entró el 3 de agosto del 2020 a las 9 de la mañana, cerró el 3 de agosto a las 12, aproximadamente estuvo 3 horas dentro del mercado, tuvo una máxima ganancia de 26 pips, una pérdida máxima de 12 y sacó también en la columna Q el primer movimiento, ¿sí? Con su observación de que el primer movimiento cuando entra al mercado estuvo en contra y después se puso en positivo. Entonces, si uno puede encontrar una estadística de que ni bien entra la señal, suele estar a favor o en contra, quizás le sirve para conocer lo que puede venir. Entonces, el resultado en este caso fueron 8 pips, de los 25 quizás que podría haber ganado, y la máxima pérdida de 12 pips ayuda a uno también dónde colocar el límite de pérdida. Acá a Marcio no le quedó muy claro, en este caso obviamente que es un ejemplo, que el ejemplo lo que busca medir no es compartir un sistema de trading efectivo, sino que ustedes vean lo que se requiere para medir un sistema de trading. En este caso, la persona eligió como entrada, ¿sí? El trigger de entrada que lo tenemos marcado aquí y lo vamos a poner en color naranja es cuando el precio cruza la media móvil y le puso un filtro, porque lógicamente, como podíamos observar en la señal, ¿sí? El precio cruzó, pero después volvió. Él necesita una apertura de vela por debajo de la media en venta o por encima de la media en caso de compra. ¿Y cuáles son las señales de salida? Dos opciones. Uno va al movimiento tendencial, a la apertura de bandas y lógicamente cuando el precio toque la banda. Ahora, como vimos en la primera señal, que ingresó en 25.60, no llegó a tocar la banda, sin embargo, en algún momento se dio la señal contraria. Entonces tiene dos salidas, o la positiva en la banda o la negativa cuando en este caso se me está dando la señal contraria. Avísame, Marcio, si fui claro respecto a el ejemplo y si quedó más claro la salida que estamos utilizando en este posible sistema. Bien, perfecto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Estamos intentando ser lo más simples y sencillo para que ustedes conozcan esto que es lo más relevante que tienen que aprender en el día de hoy. Tienen que quedarse de qué manera y qué campos mínimos tiene que tener nuestra hoja de testeo. ¿Qué necesito tomar de los gráficos del comportamiento previo para poder, lógicamente, sacar una estadística? Que la estadística no solamente el resultado final, que en este caso le dio la sumatoria en este sistema 199 pips, sino también me ayuda a medir, por ejemplo, de las máximas ganancias. Me estoy quedando con algunas afuera. Fíjense que acá hubo un movimiento tendencial muy importante que dio unos 134 pips y tomó solamente 12. Aquí hubo otro que le dio, ¿sí?, unos 100 pips y tomó 32. Aquí hay uno de 116 y uno de 100. Entonces, quizás en la optimización, a partir de tener toda esta planilla, ¿no es mejor tener un take profit en los 100 pips? Lógicamente que hay un montón de operaciones que me saldrían con la señal contraria, que pueden ser a favor o en contra, pero me estaría llevando una buena cantidad de pips si yo pondría, por ejemplo, un take profit en 100 pips. En estas 2, 3, 4 señales me hubiese llevado 400 contra 200 en aproximadamente 47, 48 señales. Por lo cual, lógicamente, esa es la etapa de optimización. Aparecen las preguntas y son más que interesantes, porque, bueno, lógicamente aparecen porque estamos en eso, avanzando en los conceptos. Aquí Luis me dice, ¿estas operaciones fueron realizadas manualmente o las hizo en alguna herramienta haciendo backtesting? Es excelente tu pregunta. Te voy a responder a ti y a todo el resto.
Las primeras operaciones yo las aconsejo que las hagan en forma manual. La muestra tiene que ser tomada en forma manual. Las primeras 20, 25 en forma consecutiva y lógicamente objetiva. ¿Por qué? Porque tienen que mantener y seguir el sistema, tienen que ser en forma manual. ¿Por qué? Porque van a estar viendo esto que observamos. Fíjense que la primera señal, ¿sí?, nos dio negativa, pero vamos observando, ¿sí?, que quizás era un movimiento contra tendencia, quizás las bandas estaban chicas. Esta ganamos solamente 15 puntos, pero si hubiésemos aprovechado quizás el movimiento total me hubiese dado una gran cantidad, casi 100 pips. ¿Por qué? Porque las bandas se abrieron y marcaron un recorrido tendencial. También podemos observar que cuando se pone en rango, si hubiésemos entrado en 24.85 según este criterio, hubiésemos salido con muy poquito pips, porque fue hasta la siguiente. Y la siguiente abrió, nunca llegó a la banda y me dio la señal contraria. Entonces cuando se pone en rango quizás la señal es falsa. Pero esto lo vamos observando porque de la manera que con nosotros nos ponemos arriba de los gráficos, y esta es la parte más válida para entender de alguna manera la madurez de la señal y si el sistema es lento, si el sistema es de adelantado, como se conoce. Entonces, por eso es tan importante, Luis, el primer muestreo, ¿sí?, hacerlo en forma manual. Después hay una gran cantidad de herramientas que me ayudan y me permiten, lógicamente, incorporar, obviamente, otro tipo de estructuras, como por ejemplo para sumar una gran cantidad, hay los testers, sí, que existen y me permiten testear y optimizar. Eso quizás en la segunda etapa. Juan nos consulta que si con Ishimoku se complica el festejo. No sé a qué le llamas festejo, pero si te refieres a la medición, no, se puede hacer con cualquier herramienta y de hecho es aconsejable. ¿Con qué frecuencia recomiendas realizar el backtesting? La realidad es que más que frecuencia es con qué cantidad de periodos. Es importante que quizás si vas a operar en gráficos de 4 horas, tengas una mínima de 100, 150 señales para tener una estadística a favor. Cuanto mayor cantidad de señales tengas, mejor. Quizás no está mal tener los últimos 13, 14 meses, ¿sí?, medidos para saber de alguna manera cómo se vienen comportando, con momentos cíclicos, con momentos tendenciales. Claro está. Aquí Miguel nos dice, ¿nos puedes enviar este cuadrito? El cuadrito lo vas a ver dentro de un rato, lo tenemos directamente y te permite, vuelvo nuevamente para que le saque fotos si quieres directamente, pero lo vamos a tener, lo vamos a subir este video directamente en YouTube para que lo puedan observar, ¿sí? Esta planilla la tienen que tomar ustedes, la tienen que crear. Lo que estamos tomando lógicamente es el tipo de señal, si estamos comprando, vendiendo, el día y la hora de ingreso, el precio de ingreso, el día y hora de salida, el precio de salida, y a partir de ahí empezamos a sacar relaciones, la cantidad de tiempo que estuve dentro del mercado, ¿sí? Acá exteriorizó si estamos más de un día, menos días. Entonces voy conociendo cuánto tiempo voy a estar dentro del sistema, las máximas pérdidas. Esta columna es clave, porque de esta manera sabemos que en este sistema, fíjense, no hubo ninguna operación que les haya dado acá la máxima 23. Acá tenemos uno de 36. En 47 señales la máxima pérdida fueron 36. Entonces, si yo pongo un stop loss de cobertura de 40 pips, yo sé que en principio nunca se dio. Nunca se dio, entonces salía o por 36 o por la señal contraria. O, si quiero acotar, voy a de las pérdidas, cuál es la siguiente que le sigue, y quizás puedo colocar un 20, 23, y no asumo una pérdida más que 23. Por eso es tan importante conocer de qué forma se corroborar cómo funcionó el sistema en el pasado, porque me da la información más que suficiente, lógicamente, para poder anticiparme de acá en adelante al futuro. Vamos con preguntas, con dudas, con inquietudes. Veo mucho silencio. Ya estén tomando nota. Mientras tanto, y ya casi llegando sobre el cierre, les voy compartiendo los datos de contacto, info@molefex en nuestro correo y www.molefex.com, nuestra página web donde pueden encontrar mayor información de qué hacemos, cómo hacemos y de qué manera. Aquellos que quieren volver a ver esta grabación van a encontrar en YouTube Molefex la opción y la alternativa para encontrar este webinario y una gran cantidad de webinarios y otro tipo de herramientas que hemos subido.
También nos pueden contactar en redes, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter y en Instagram, ciertamente. Aquellos que están en línea, en Skype, con MoleFX Management, estamos en línea, no solamente en contacto con otros traders, otros alumnos y gente que lógicamente está tomando decisiones en tiempo real. Algunas preguntas me van llegando y me dice Leonardo, en la tabla máxima ganancia y máxima pérdida, ¿se refiere a máximos y mínimos o soportes y resistencias? Es muy buena tu pregunta, Leonardo. Y es, mientras que estuve dentro de el mercado con los parámetros objetivamente definidos. ¿Cuál fue la máxima ganancia obtenida y cuál fue la máxima pérdida obtenida en esa señal? ¿Me explico? En algún momento iba ganando más 10 pips, más 15 pips, ¿por qué salí en 5? En algún momento quizás fui perdiendo menos 12, menos 13, después salí en 5, pero eso te permite a vos medir si quizás podría haber ganado un punto más y lógicamente saber cuánta cantidad de puntos en contra estuve en el mercado. ¿Qué tan efectivo es hacer el backtesting por la herramienta de MT5 Expert Advisor? Juan Carlos, hay un montón de herramientas que me permiten, lógicamente, optimizar y automatizar el backtesting, pero déjalo para una segunda etapa. La primera, donde estás viendo si el sistema tiene alguna probabilidad asociada a favor, entonces en ese caso sí te recomiendo hacerlo en forma muestral. Juan me va consultando qué te parece FX Blue para hacer proceso de testeo. Bueno, hay un montón de herramientas, el FX Tester, FX Blue, hay varias herramientas para hacer el backtesting. Pero antes de entrar al masivo de una gran cantidad de muestras, vayan al previo, vayan a tratar de detectar si lo que ustedes definieron como posibles argumentos objetivos de entrada y salida son los correctos o pueden obtener una optimización mayor. Bien, perfecto, me alegra muchísimo. Si subimos el numeral de periodos a más de 21, me pregunta Marco. Marco, el ejemplo que utilicé, y obviamente que es de uno de los alumnos que le pedí por favor poder utilizarlo como ejemplo, es simplemente para mostrarles que cualquier herramienta que elijan, cuáles son los campos. Si van más de 21, si van menos de 21, si van a 200 periodos, lógicamente los resultados van a ser diferentes porque estás midiendo una media aritmética de mayor cantidad de opciones, con menor cantidad de entradas, pero quizás con recorridos más grandes. Lógicamente después tenés que definir si lo vas a aplicar a 1 minuto, 30 minutos, un día o una semana. También te va a modificar lógicamente los resultados. Así que bien, les voy agradeciendo a todos aquellos que llegaron hasta aquí. Les pido por favor me confirmen aquellos que recién se subían o es la primera vez que se han sumado a estos webinarios, si se han llevado un concepto, si le ha sido de utilidad, lo compartido el día de hoy. Desde ya, muy buena semana de trading, les dejo un fuerte abrazo y nos estamos encontrando en la próxima. Muchísimas gracias.